Las tres cosas, más una cuarta, yo soy Dios. En primer lugar, hay una situación actual, estoy hablando del siglo ¿no? En la cual hay una serie de elementos suficientes desde cualquier perspectiva de que hay un antagonismo a muerte entre las religiones y la vida y la realidad y lo que es, ¿no? Antiguamente se sabían muchas cosas que después se han olvidado, se han ocultado, ¿no? O se han eliminado, ¿no? Por ejemplo, el gran cometido, la gran función de la Inquisición, del Santo Oficio de la Inquisición durante los 3 siglos, creo que fue su predominio, era acabar con todo aquello que no se acomodara al machismo salvaje, total, ¿no? En que se había colocado el cristianismo a partir de Constantino. No antes, porque antes sí, antes hubo una larga época en la cual la cosa estaba muy cerca de lo que había ocurrido, de este momento en el cual el ser humano creó a Dios a su imagen y semejanza, no, porque Dios no creó nada, pues no. Una cosa muy evidente y muy convincente, además, que es absolutamente incontestable por el creyente más fervoroso, ¿no?, que tú puedas encontrar, comenzando del Papa para abajo, ¿no? Y es que hay una cosa en la cual yo supero a Dios. Por eso te dije al principio que yo soy Dios. Yo puedo suicidarme, Dios no. O sea, yo puedo hacer una cosa que Él no puede. Que busque la forma de hacerlo. Y mientras existe eso, entonces yo considero que yo he cometido un error al crear a Dios a mi imagen y semejanza, pues no, porque ¿qué soy yo? Pues tampoco soy nada del otro jueves, ¿no? Y Jehová, olvídate, porque Jehová es un asesino total. O sea, además a él no le importaba que murieran 45,000 inocentes con tal de matar a ese. Acuérdate de la leyenda de los, y eso no es ya del Antiguo Testamento, sino del Nuevo, de lo que hizo Herodes cuando se enteró de que venían no, acaben con todos los chicos, y que se mueran todos, siempre que se muera ese. Eso es divino. Por eso te digo, es un cague de risa, es muy interesante. Pero lo más importante, vuelvo al punto de vista, ¿no? Todos aquellos elementos que obstaculizan o dificultan el encuentro de uno con el placer de morir, que es uno más de los placeres, que no lo va a comprender él, porque del mismo modo que un Dios no puede suicidarse, tampoco puede vivir. Para los dioses no existe vida, es otra cosa, es una cosa que está más allá de la vida y lo que quieren es chuparnos para allá. La imaginación no tiene límites. El tema de la búsqueda es importantísimo porque la búsqueda es un fenómeno que realmente motiva todo, ¿no? O sea, si no hubiera búsqueda no llegarías a ninguna parte. Pero siempre y cuando conserves tú el concepto, la materia prima de la búsqueda. La materia prima de la búsqueda es que no encuentras. En el momento que encuentras la búsqueda, que es una fuerza, la búsqueda es una fuerza. En el momento que encuentras esa fuerza, ¡pum!, se detiene y perdió su valor. La búsqueda es como un río, siempre es búsqueda. Cuando tú, entre comillas, encuentras algo, es otra búsqueda y otra búsqueda. La búsqueda es siempre, la búsqueda perpetua. Si no es perpetua, no es búsqueda. La censura sí, dame el favor, por supuesto que sí. Que ahora, por ejemplo, se dice, y que lo comencé yo con Leopoldo en la televisión, a decir mierda y carajo en el aire, ¿no? Eso no ha arreglado nada. Ahora se dice mierda y carajo hasta en los textos de los periódicos, ¿no? Y la censura sigue igualito, ¿no? No hay nada diferente. Hay libertad de expresión, y el que no tiene nada que expresar, ¿qué expresa? O sea, la falta de libertad de expresión es que no tiene nada que expresar, pero no que no puede expresar. No puede.
ni quieren, ni se lo permite así. Hay toda una escala en la cual la cosa que antes era hecha brutamente, porque era estúpido por naturaleza, ¿no? Ahora la hace inteligentemente y hasta adornada, adornadísima. Claro, lógico. Y el otro tipo de censura que hay, por ejemplo, que es evidente, es un caso muy singular, ¿no? Y, por ejemplo, busquen ustedes una reproducción de La Última Cena de Da Vinci, el cuadro ese famoso, que creo que es uno de los cuadros más famosos, que por supuesto creado miles de años después de lo que ocurrió de todo esto, ¿no? O sea, no hay ninguna relación, no había pintura. La cultura hebrea llama la atención por la falta de cultura, o sea, no había arte. La única obra que conocemos de esto es la Biblia, la literatura, pero después no había música, no había pintura, no había escultura, no había nada. Otras culturas sí la tenían, ¿no? La romana, la griega, la egipcia, pero la cristiana no. Y entonces se encuentran, en La Última Cena se encuentra con una serie de cosas muy simpáticas. Una de ellas nomás voy a mencionar porque la otra requiere ya un estudio más microscópico, ¿no? Ahí está María Magdalena, ¿no? Al lado de Jesús. Agarren una luna de aumento. Acuérdense primero que Da Vinci era un gran pintor, ¿no? Y que no iba a meter la pata de pintor. Además, no solamente era pintor, sino era masón y estaba metido en toda esta desbarajuste de ciencia oculta que se había conservado desde la antigüedad, ¿no? Y entonces al lado de Jesús, y casi de la mano con Jesús, está así Jesús y Magdalena. Míralo bien, y es María Magdalena. Bueno, no sé si sería Magdalena o tendría otro nombre, no sé, pero que era una mujer, sí. O sea, no era que estaban los 12 apóstoles y él. Ahí están. De manera que hay una serie de cosas que ya se conocían, que ya se sabían, la importancia de la mujer, pero había que acabar con esa importancia de la mujer. Y entonces la hundieron lo más posible. Y lo primero que hicieron fue identificar a María Magdalena como una puta rescatada o qué sé yo, pero puta. O sea, no, que va. Y por ejemplo, el símbolo del Santo Grial famoso, el cáliz, no había ningún cáliz, todos tienen su vasito ahí delante. Es una figura, una metáfora. El cáliz era la mujer. La mujer es la que da origen a todo eso, ¿no? Y fíjate tú qué terrible es que hasta en los mandamientos está, ¿no? Parirás con dolor. O sea, te has jodido. Eres el cáliz, pero parirás con dolor, porque eres mujer. Es horrible, cómo la tienen aplastada. Cualquier cosita en que la mujer asoma la cabeza, ahí mismo la aplasta. No hay ninguna mujer que confiese, no hay ninguna mujer que pueda decir misa. ¿Por qué? ¿De dónde salió eso? Si además en la cuestión de la creación no es de la costilla es al cuarto día. En el primer día creó al hombre y a la mujer. Y después parece que se dieron cuenta y mandaron con que le sacó una costilla, que tampoco justifica el hecho de que la fabricación fuera con una costilla, fuera pues subordinada, ¿no? Fue la que tentó con la supuesta manzana, ¿no? La que tentó al hombre, el hombre pues era la víctima. No, hija, encuentras una cosa. Esto es la Biblia, es un buen libro, bien entretenido.